Según la gente de Cloudflare es la caída más grande para Cloudflare desde 2019. O sea, ya se ha caído antes. El Black Friday llegó a Edeting. Aprende programación e inteligencia artificial hasta con 50% de descuento y no permitas que las tecnologías del futuro te reemplacen. Entra en ed.team/Black Friday y no te lo pierdas. El martes 18, cuando nosotros estábamos todavía resaqueados del EDCAM, yo dije, voy a ver mis noticias. Todos los días leo noticias de IA, de tecnología para estar actualizado, ¿no? Y no cargaba. Y lo único que decía era, síguenos en Twitter para estar informados del estatus. Bueno, ok, fui a Twitter y no cargaba Twitter. Aguanta, dije, ¿qué está pasando acá? Me fui a ChatGPT a preguntarle algo y no cargaba ChatGPT. Ay, dije, ay no, comenzó el apocalipsis, se reveló Terminator, nos fuimos a la... Fui a Perplexity, no cargaba Perplexity, Alexis. Me puse a investigar un poquito y total que el que se cayó fue Cloudflare. El punto es que se cae el martes entre las 6 de la mañana, hora Perú-Colombia, hasta las 8:30 de la mañana también, hora Perú-Colombia. Pero, como todas las caídas de Internet, que los servicios se restablezcan en su totalidad puede tardar hasta un día entero. O sea, que imagínense, por más que a las 8:30 de la mañana lo corrigieron, 12 horas después seguía fallando Cloudflare. Ahora, para entender primero por qué falló y cómo falló y por qué impactó tanto, hay que entender qué cosa es Cloudflare. Cloudflare no es como AWS, no es como Azure, no es una nube en el sentido de que tengan servicios de todo tipo, ¿no? Máquinas virtuales, servidores y tal. Cloudflare más bien es como el vigilante que te deja pasar o no a la discoteca, ¿cierto, Alexis? En sencillo, sí, es como un vigilante que te está pidiendo a ti una identificación para saber que sí eres tú, ¿no? Y no deja que lleguen así en manada muchas peticiones, ¿cierto? Y dice, momento, aquí hay algo raro, no te voy a dejar pasar. No te voy a dejar pasar para que no se me llene la discoteca de algo que no es, de gente que no viene a bailar, a disfrutar. 20% del internet usa Cloudflare. ChatGPT usa Cloudflare, por ejemplo. ¿Y por qué necesita ChatGPT un vigilante en la puerta? En palabras un poquito más técnicas, es que cuando se crean herramientas tipo bots, es decir, herramientas que están automatizadas para hacer muchas peticiones, pueden llegar a afectar el servicio. Se te llena la discoteca con peticiones que no son reales, o sea, que no son personas reales haciendo consultas reales al sistema. Y cuando llegan las personas reales, te dicen, no, qué pena, la discoteca está llena, no puedes entrar. Entonces el vigilante ayuda a prevenir ese problema. Por eso se necesita un vigilante. Si no existiera un vigilante, entraría cualquiera y se llenaría y podrían caer los servicios. Tiene más servicios aparte de ser el vigilante. Tiene, por ejemplo, CDNs, que es para distribuir los servicios. Por ejemplo, un CDN sería como que empieza a crear más discotecas, ¿no? Dice, ustedes vienen de lejos y se demoran 1 hora para venir a la discoteca. Vamos a crear una discoteca cerca a su barrio. Eso es un CDN. Y empieza a crear varias discotecas para que la gente no tenga que desplazarse mucho tiempo. Entonces, Cloudflare tiene CDNs, tiene firewalls, tiene protección contra bots, etc. O sea, básicamente la función de Cloudflare es proteger el Internet. Que no se sature de gente, de bots, ¿no? Que la gente llegue más rápido a Internet, a su destino, ¿no? Y es muy usada, como les acabo de decir, ChatGPT lo usa, así que imagínense el tamaño que tiene Cloudflare para que ChatGPT confíe en ellos. Entonces, no es que se haya caído ChatGPT, no es que se hayan caído los servidores, es que el vigilante no dejaba pasar a nadie. Y estuvo loco y los ingenieros, ahorita vamos a ver el postmortem para entenderlo un poquito más, los ingenieros estuvieron como cirujanos, ¿no? Intentando entrar a su cerebro a ver por qué está loco, porque se volvía loco, o sea, como que lo arreglaban y a los minutos se volvía a poner loco, ¿cierto? Estaba loco porque como era intermitente pensaban que era un ataque. Y se van por ahí los ingenieros. No, ya está funcionando. Ah, perfecto. Y a los 5 minutos. No, se volvió a caer, pero no encuentro. Ahora, ¿qué tipo de ataques puede proteger Cloudflare? Porque decían, puede ser un ataque, los famosos ataques de DOS, que son ataques de denegación de servicio. Básicamente es hacer muchas peticiones. Volviendo al ejemplo de la discoteca, es meter mucha gente a la discoteca sin parar, de tal manera que se desborda y ya no puede entrar nadie más.
Entonces, eso es un ataque de DOS y como que Cloudflare son los especialistas en bloquear ataques de DOS. Así que Cloudflare se caiga por un ataque de DOS es el equivalente a que la empresa número 1 de ciberseguridad la hackeen. ¿Cómo así? Si tú eres el número 1, el number one, ¿cómo te hacen esto a ti? Ahora, el lunes publicamos un video en Shorts hablando de la caída de Cloudflare y de lo que se sabía hasta el momento. Porque hasta ese momento no había un post-mortem. ¿Qué es un post-mortem, Alexis, para los que no saben? Un post-mortem es un documento que identifica todo el proceso desde la falla del servicio, cómo se identificó, quién lo reportó, por qué manos pasaron, qué se investigó, y al final tienes que decir, mira, la falla la encontramos en este punto, se corrigió de esta manera y de aquí en adelante vamos a mitigarla de esta manera. Eso es un post-mortem, un documento que nos indica qué pasó, cómo se solucionó y qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar. Y esto viene de la informática forense, ¿no? Porque el término post-mortem se lo prestan de la policía, de la criminología. Sí, claro, de la parte criminológica, ¿no? Porque realmente es una investigación, sí, ¿no? Al final viene siendo una investigación de qué fue lo que pasó. Ténganlo en cuenta, lo digo porque tenemos un curso muy chévere en EDTeam que se llama Informática Forense y ahí explica justamente cómo se hace todo el rastreo cuando algo, no solamente cuando te atacan, sino también cuando algo falla, ¿no? Cuando algo falló y no sabes por qué, cómo seguir el hilo en reversa. Uh-huh. ¿No? La secuencia de los hechos en reversa hasta encontrar qué pasó. Sí, es que realmente una falla puede ser por muchas cosas, ¿no? Entre ellas puede ser un ataque. Entonces, por eso se tiene ese tipo de documentos, para validar qué fue lo que pasó con la falla. Exactamente. Entonces, amigos, hasta el momento que hicimos el video, incluso hasta la noche cuando hicimos el live, no había todavía un postmortem, no lo habían escrito. Así que hoy ya tenemos postmortem, vamos a leerlo y vamos a ver qué podemos entender de lo que pasó ese día. El 18 de noviembre de 2025 a las 11:20 UTC, la red de Cloudflare comenzó a tener fallas importantes en la distribución del tráfico de la red principal. Los usuarios de internet que intentaban entrar en los sitios de nuestros clientes veían una página error que señalaba una falla en la red de Cloudflare. Ok, y esto es lo que le decíamos, mira, este eres tú, esta es la discoteca y este es Cloudflare. Entonces, tú estabas bien, la discoteca tenía espacio, pero Cloudflare, que es el vigilante, no dejaba pasar a nadie. Y por las puras. O sea, el problema no fue causado ni directa ni indirectamente por un ciberataque o una actividad maliciosa de ningún tipo. El incidente se desencadenó por una modificación en los permisos de uno de nuestros sistemas de base de datos. Una modificación en los... El miedo que debe dar tocar estas vainas, ¿no? Me fugo del país, ya ni del país, o sea, esto es global, tendrás que fugarte del planeta, ¿no? Lo que ocasionó que se generaran múltiples registros en un archivo de características usado por nuestro sistema de gestión de bots. A su vez, ese archivo de características duplicó su tamaño. El archivo de características que resultó más grande de lo previsto se distribuyó después a todas las máquinas de nuestra red. Modificaron unos permisos y hicieron que el archivo de características comenzara a tener más información, duplicándola. Y esto hacía que su tamaño comenzara a crecer. ¿Qué pasa? Que este archivo de características pues tiene que distribuirse en todos los nodos para que todos los nodos estén actualizados. ¿Cuál era el problema? Que el tamaño era tan grande que eso hacía que estos nodos que leían ese archivo no pudieran trabajar correctamente. Esto es interesante, miren. Este archivo de características para mantener nuestro sistema de gestión de bots actualizado con las amenazas en constante evolución. O sea, Cloudflare tiene una base de datos de bots. ¿Se acuerdan que dijimos que protege contra bots? Y algunos preguntan, ¿y cómo sabe cuándo es un bot? Por una base de datos. ¿Se acuerdan del famoso antivirus que decía la base de datos de virus ha sido actualizada? ¿Quién no? Es así en el equivalente de la red, ¿no? O sea, ellos obviamente detectan con ciertas características, pero una vez detectado lo meten a la base de datos. Entonces, ese archivo que tiene que ser actualizado tenía un límite de tamaño. Ese fue el archivo que empezó a crecer, el archivo con la lista de bots, ¿no? Al principio sospechamos equivocadamente que los síntomas se debían a un ataque de DDoS masivo. Esos son los ataques cuando mandas mucho tráfico de bots a un sitio para que el sitio se caiga porque no puede manejar tanto tráfico. Pero luego identificamos el problema real y logramos detener la propagación del archivo de características sobredimensionado sustituyéndolo por una versión anterior. Muy bien, ¿cierto? Es lo que se hace. Uh-huh. El tráfico principal fluía con normalidad en gran medida a las 14:30. Ojo que a las 14:30 en teoría estaba resuelto el problema. Uh-huh.
Por eso no había un post-mortem. O sea, por eso hasta la tarde seguía caído. Ellos en status, en la página de status, que es como el timeline real, como el Twitter, ellos dijeron que a las 8:30 estaba resuelto el problema. Pero es lo que decías hace un rato, ¿no, Alexis? Que ellos creían que estaba resuelto y luego volvía a replicarse. Ujú. En las horas posteriores nos dedicamos a reducir la sobrecarga a distintas áreas de nuestra red mientras el tráfico regresaba rápidamente. A las 17:06 todos los sistemas de Cloudflare funcionaban con normalidad. Ok. Aquí veamos la explicación un poco más técnica. El siguiente tráfico muestra el volumen de errores HTTP 5. De tipo 5 son errores de servidor, ¿no? 500, sí. Todos los 500 son errores de servidor. Que se produjeron en la red de Cloudflare. Normalmente este debería ser muy bajo y lo fue hasta el comienzo de la interrupción. La cantidad de errores 500. Mire. Pero mira, Álvaro, en esa caída, como a las 12:20 más o menos, Ya. que los ingenieros dijeron, Parece listo, que regresa a la normalidad, solucionado, ¿no? ya podemos descansar. Sí. Otra vez para arriba. 12:35, ya estamos solucionando. Otra vez para arriba. Eso debe ser un dolor de Y cabeza. así, y muy así, fuerte. y así. Y luego subió y no caía. Ya no caía. Ya no caía. O sea, el terror, o sea. El volumen anterior a las 11:20 es la línea de referencia. O sea, bajísimo, bajísimo, ¿no? El pico y las fluctuaciones posteriores muestran que nuestro sistema está fallando debido a la carga de archivo de características incorrectos. Lo notable es que de nuestro sistema se recuperado durante un periodo fue un comportamiento muy inusual para un error interno. O sea, estos picos, ¿no? Cae, sube, cae, sube, cae, sube, cae, sube, cae, sube, cae, sube. Es muy raro, ¿no? Y la explicación era que el archivo se generaba cada 5 minutos mediante una consulta que se ejecutaba en un clúster de la base de datos ClickHouse, que se actualizaba gradualmente para mejorar la gestión de permisos. Entonces tú solucionabas, decías, este archivo está fallando. Bueno, lo cambio y ahí bajaba. Pero volvía y se regeneraba con una versión nueva por ese problemita que tenían de la gestión de permisos. Cada vez que caía el gráfico es porque quitaban el archivo de manera manual o lo revertían, pero los picos era que se regeneraba. Ya a las 13... Sí. Ahí dijeron, no, aquí hay un problema, no podemos seguir quitándole, debe haber algo. Y ahí fue donde se demoraron más encontrando el problema del permiso. Sí. Mira, los errores continuaron hasta que se identificó y resolvió el problema subyacente a partir de las 2:30 de la tarde. Para resolver este problema tuvimos la generación y la propagación del archivo de características erróneo e insertamos manualmente un archivo válido en la cola de distribución. Y luego forzamos un reinicio de nuestro proxy central. Sí, entonces mira que... La cola larga restante... Mira que Dale, sí se identificó correctamente a las 2:30. Por eso tenían como esos picos de que lo arreglé pero se Sí. dañó, lo arreglé pero se dañó. La cola larga, ¿no? El long tail, restante en el gráfico anterior, cuando hablan de cola larga o long tail se refieren a todo lo que resta, ¿no? O sea, como la resaca, por decirlo así, como cuando tú celebras el EDCAM y en mi casa y al día siguiente llega la señora de la limpieza y no puede creer lo que encuentra, ¿no? Ese es el long tail para la señora de la limpieza, ¿no? Dice, arreglar levantar todo esto, ¿no? Toma su tiempo, hasta un día entero puede tomar, ¿no? Dice que todo volvió a la normalidad a las 17:06 y, bueno, para ellos, ¿no? Pero en realidad, como les dije, a mí me seguía fallando ChatGPT a las 7 de la noche. Bueno, acá ustedes pueden entrar a leerlo ya en profundidad, pero básicamente ese fue el problema. Modificaron unos permisitos, por eso les decía 3 líneas de código, ¿no? Modificaron unos permisitos y eso desencadenó que un archivo se duplique. Ese archivo al duplicarse generaba que un servicio se apague porque tenía un límite para el archivo. Este archivo no puede subir ese límite, se apagaba. Y luego quitaban ese archivo y luego el archivo se volvía a regenerar. Llegó un punto en que lo quitaban, se regeneraba y por eso había picos y caídas. Y luego casi que todos los nodos crearon su propio clon del archivo, como los gremlins, cuando aparecen muchos gremlins, ¿no? Se duplican todos. Los mojaban. Y ahí había... Mira esa cantidad de requests por segundo, 24 millones de requests por segundo. Eso es 28 millones. No, eso es una locura. Y acá es donde corrigen. Por eso se cae al piso. Exacto. Pero no se cae a cero, porque este es el long tail, ¿no? Ajá, los que todavía quedaban por ahí. Pero es una mitigación fuertísima, fuertísima. Ahora, yo he visto... Vamos a buscar, porque vi que sus acciones habían caído, pero dije, no sé si... Sí. Ajá, pues ahí está. Mira. ¡Pum! Sí, el 18 cayeron feísimo. Cloudflare sufre interrupción global y sus acciones caen hasta 4%. ¡Wow!
que es una empresa que vive de su reputación. Esto es el equivalente, según la gente de Cloudflare, es la caída más grande para Cloudflare desde 2019. O sea, ya se ha caído antes. Bueno, eso fue, amigos y amigas, la caída de Cloudflare. Espero que les haya gustado, que se haya entendido lo que pasó a un nivel un poquito más para todo el mundo. Ya a nivel más técnico, si ya tú dominas temas técnicos a profundidad, te puedes meter al archivo del postmortem de Cloudflare y leerlo con calma y aprender mucho más de lo que pasó. El Black Friday llegó a Editing. Aprende programación e inteligencia artificial hasta con 50% de descuento y no permitas que las tecnologías del futuro te reemplacen. Entra en ede.team/Black Friday y no te lo pierdas.